Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a realizar el desarrollo de el tema de los ésteres que corresponden a la sesión 11 de nuestro curso de Química 2. Bien, en qué consiste es en el cual nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿De dónde provienen los olores agradables de las flores? ¿Quiénes son esas sustancias que generan ese aroma, ese olor en las flores, en las frutas, ¿cierto? Y que de una u otra manera, pues, nos permiten, ¿no? Eh, tener esa sensación, ¿no? Aromática muy, muy agradable. Pero ¿quiénes son, ¿no? Estas sustancias que generan ese aroma. Nosotros nos vamos a centrar desde el punto de vista químico, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras? Igual manera, ¿no? Estos aromas, sabores que generan, ¿no? Y que sobre todo se dan en las flores, en las frutas, tienen aplicaciones industriales, se aplican, ¿no? En algún proceso industrial y vamos a darnos cuenta que sí, ¿no? Sobre todo en la parte alimentaria, ¿no? Son utilizados, ¿no? En la industria alimentaria para los diferentes sabores y aromas de muchos productos eh, que nosotros consumimos, ¿cierto? Entonces, es muy importante entonces la aplicación de estas diferentes sustancias. Pero vamos a ver quiénes son, ¿no? ¿Qué estructura presenta? Y relacionado lógicamente a nuestro tema que nos corresponde el día de hoy, como son los ésteres. Por lo tanto, nuestro logro de sesión de la clase del día de hoy es que al finalizar la sesión, de los estudiantes van a nombrar y formular compuestos químicos orgánicos como son los ésteres, en los cuales identifica sus características y propiedades, así como su importancia y aplicaciones industriales, en base, lógicamente, a las reglas de la nomenclatura IUPAC y los tipos de reacciones que unifican la química orgánica. Todo ello con orden en el procedimiento y exactitud en los resultados. Los ésteres figuran entre los compuestos naturales más diseminados. Muchos ésteres sencillos son de olor agradables y los cuales son los responsables de estos olores aromáticos que tienen las frutas y las flores. Entonces, vamos a ver entonces cómo es esa estructura de estos ésteres que nos permiten justamente ver, ¿no? Que son justamente los responsables de generar estos diferentes aromas o sabores en estas sustancias, ¿cierto? Los ésteres entonces son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos, como ya hemos visto, ¿no? Los ácidos, aquellos que se caracterizan por el grupo carboxilo, el carbono unido a través de un doble enlace al oxígeno y a la vez unido a través de un enlace simple a otro oxígeno, como lo vemos en la estructura. Entonces se dice que son derivados porque contienen justamente el grupo similar, donde lógicamente el hidrógeno del ácido carboxílico, ¿cierto?, ha sido sustituido por otro radical, ¿no? O otra estructura carbonada, como lo vemos en la forma general que tiene el éster, ¿cierto? Entonces, todos los ésteres, como podemos observar, tienen esta forma de su estructura de su grupo funcional. El grupo éster, C, doble enlace oxígeno, el grupo carbonilo, que a la vez el carbono está unido a través de un enlace simple a un segundo oxígeno, ¿cierto? Y el oxígeno a la vez está enlazado a una cadena carbonada. Y lógicamente el carbono está enlazado también a una cadena carbonada, los cuales, lógicamente, los R representan a cadenas carbonadas, ¿cierto? Que pueden ser estés alifáticos, como lo vemos, cadenas abiertas, o estés aromáticos derivados del benceno, lógicamente, ¿no? Cuya estructura es la estructura del benceno, estructura aromática, ¿no? Una de las formas en las cuales se obtienen ésteres es justamente al ponerse en contacto, ¿no? Un ácido carboxílico y alcohol. Entonces, al reaccionar, ¿no? Un ácido y un alcohol, ¿cierto? A condiciones, lógicamente dadas, establecidas, necesarias, van a dar lugar a la obtención de ésteres, ¿cierto? Donde vemos entonces la estructura inicial, la estructura de un ácido carboxílico, COOH, y luego la estructura del éster en el cual entonces se acopla a la estructura del ácido, ¿cierto? Por una reacción llamada la reacción de esterificación, el cual es una reacción de condensación, se acopla entonces la estructura carbonada que proviene del alcohol, generando el éster respectivo. Entonces, de esa forma es como se determinan o se obtienen los ésteres a través de la reacción de un alcohol y un ácido. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Pues estos compuestos se nombran, ¿cierto?, de dos maneras. Tienen una nomenclatura común
y la nomenclatura yupa, que la vamos a ver en adelante, que es la que más se utiliza, ¿no? La nomenclatura común, como ya hemos indicado, es aquella que utiliza cuando las cadenas carbonadas que forman estos ésteres son sencillos o son cadenas simples, ¿no? Que pueden entonces establecer un nombre al identificarse la estructura radical, ¿no? Que se une al grupo funcional. Entonces se unen, ¿no? Eh, a la estructura en el cual al momento de nombrar, entonces se da o se cambia la terminación ico por la terminación ato, ¿cierto? Y lógicamente se identifica al radical que lo conforma. Por ejemplo, en el caso del éster que está formado por dos carbonos y que proviene del ácido que también hay dos carbonos, que en su nombre común se llama ácido acético, ¿cierto? Que en realidad en la nomenclatura yupa es el ácido etanoico. Entonces, en su nombre común del éster será el acetato, ¿cierto? Acetato. Ya depende de qué radical se ha acoplado, que proviene del alcohol, entonces será acetato de, y si es un radical metil, será acetato de metilo. Si es un radical etil, acetato de etilo. Si es un radical propil, acetato de propilo. Si es un radical isopropil, acetato de isopropilo y así sucesivamente, ¿no? Siempre y cuando lógicamente sea de dos carbonos, que justamente es el nombre común que tiene cuando hay dos carbonos, acetato, que viene lógicamente del etanoato, ¿no? Que viene a ser el etanoato en la nomenclatura yupa, que ya lo vamos a ver. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de algunos ésteres con nombres comunes, por ejemplo, ¿no? De la estructura éster, que ustedes lo ven acá determinada, ¿correcto? Entonces, la estructura del éster, el CO, ¿no? En el cual, lógicamente, la cadena carbonada, como lo indica ahí encerrado en ese cuadrito, que viene del ácido, ¿no? Entonces, el ácido es el que empieza el nombre, correcto, y es de tres carbonos, ¿cierto? Uno, dos, tres, entonces será el propionato y el radical, que como vemos en este caso, ¿no? El radical que proviene, lógicamente, de la estructura, ¿no? Del este respectivo, ¿no? Entonces, eso quiere decir, correcto, que viene entonces generándose este radical etil. Por lo tanto, su nombre será el propionato, que viene a ser propionato de etilo, ¿cierto? De etilo. De igual manera acá tenemos el CO, ¿cierto? Que viene a ser el grupo funcional del éster, el que inicia también la numeración, el carbono que lo contiene. Entonces, de cuatro carbonos, que es el que contiene el grupo este, y el radical que viene del alcohol que se acopla al oxígeno, ¿cierto? Que viene a ser en este caso de tres carbonos el radical propil o propil, ¿cierto? Entonces su nombre será el de cuatro carbonos, en su nombre común será entonces el butirato, porque es de cuatro butirato de propilo. Entonces, es así como se dan estas nomenclaturas comunes, ¿cierto? Ahí tenemos el caso de dos carbonos, como hemos visto hace un momento un ejemplo de dos carbonos, entonces es el acetato, está enlazado al grupo funcional éster, como lo vemos, ahí está el CO, y como radical que viene del alcohol es el radical fenil, ¿cierto? El radical fenil. Entonces tenemos el acetato de fenil, ¿correcto? De igual manera acá tenemos el grupo funcional CO que está unido al benceno, que es el R que se une al grupo funcional principal, por lo tanto será entonces el benzoato, entonces el benzoato, y el radical que viene a ser un radical isopropil, ¿no, chicos? Entonces su nombre común será entonces el benzoato isopropil. Luego tenemos la estructura nuevamente del benzoato, que lo tenemos aquí, ¿no? El benceno con el grupo éster principal, entonces este viene a ser el benzoato, ¿cierto? Igual como lo vemos acá también, ¿no? El benzoato, ¿correcto? Y el radical fenil que se acopla y que proviene del alcohol, ¿no? Por lo tanto, toma el nombre de benzoato de fenil, ¿correcto? Entonces, son los nombres o las nomenclaturas comunes, ¿correcto? Pero también tenemos nomenclatura yupa. La nomenclatura yupa sí ya hace uso del procedimiento yupa, ¿no? El procedimiento yupa que ya nosotros sabemos que viene a ser cuando ubicamos cadena principal, determinación de los radicales, numeración de la cadena principal y luego el nombre empezando por los radicales que tiene ahí enlazado la cadena principal en el orden alfabético, ¿no? Muy bien, entonces aquí será entonces de la siguiente manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Siempre se identifica al grupo funcional del éster, entonces probamos acá, y correcto, el carbono
y todo lo que está enlazado a este carbono, entonces viene a ser la cadena principal, ¿cierto? Y el que inicia el nombre, ¿no? En este caso, como es un solo carbono y no hay más radical, entonces simplemente de un solo carbono, MEC, ¿no? Que es MEC cuando es de un solo carbono, ¿no? Metanoato en este caso. Entonces, metanoato, ya el nombre yupa, la terminación oato. Metanoato de, y el radical que tiene acá enlazado, correcto, es el etil o etilo, ¿no? Metanoato de etilo. Bien, acá ahora de dos carbonos, como ven, ya en su nombre yupa es el de tres dos carbonos, EP, ¿no? EP. Entonces, como contiene al grupo funcional principal, esta parte de la estructura, que en la que inicia el nombre, entonces será etanoato. Etanoato. Y el radical, que lógicamente es de tres carbonos, propil o propil, ¿cierto? Entonces tenemos ahí el etanoato de propil. Bien, ahí tenemos entonces algunos ejemplos de algunos ésteres en los cuales lógicamente nos permite, ¿no? Nos permiten entonces poder lógicamente dar estas nomenclaturas, ¿no? Entonces de un solo carbono que contiene el grupo éster, entonces ahí está metanoato y el radical metilo. De dos carbonos que contiene el grupo éster, entonces será el etanoato, ¿no? Etanoato y el radical que viene del alcohol, que es un solo carbono, de metilo. Entonces tenemos metanoato de metilo, etanoato de metilo. Entonces así vamos entonces nosotros estableciendo estas diferentes nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo acá también, ¿no? El CO, que es de cuatro carbonos, butanoato, ¿cierto? Butanoato de metilo. ¿Correcto? Acá también tenemos de tres carbonos, ¿cierto? Que sería el propanoato, entonces, ¿no? Propanoato, ¿sí? Tres carbonos, propanoato, y luego el radical que está enlazado al oxígeno para formar el éter, ¿no? Que es el etilo, ¿correcto? En el caso que el éster derive de un ácido ramificado, se debe indicar la posición de los grupos alquilo considerando el carbono del carbonilo como número uno, ¿cierto? O sea, cuando ya tiene radical en la cadena carbonada. Entonces nosotros ubicamos, ¿cierto? Aquí está el grupo funcional principal, ¿correcto? Entonces ese carbono, ¿cierto? Que se enlaza a cadena carbonada viene a ser entonces la cadena principal. Entonces quiere decir que la cadena principal, como podemos observar, entonces será de esta manera, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y todo lo que queda afuera entonces son los radicales, ¿no? Radical metil, otro radical metil, y lógicamente acá tenemos el radical, pero que viene del alcohol, que es un isopropilo. Entonces lo identificamos porque este radical es el que va a complementar el nombre del éster, ¿no? Entonces el nombre empieza por la cadena carbonada que contiene al carbono del éster y su cadena principal y los radicales que los conforman. Entonces ahí tendríamos el 2,3 dimetil y como la cadena principal es de cuatro carbonos, butanoato y el radical isopropil de isopropil. ¿Correcto? Bien, entonces ahí tenemos otro ejemplo de este. Ahí está el grupo funcional, CO, ¿cierto? La cadena principal, como ven, ahí está ya numerada, ¿correcto? La cual entonces tiene radicales de metil en posición 4 y 4. Y un radical fenil que viene del alcohol que complementa el nombre, ¿cierto? Entonces su nombre del éster será 4,4-dimetil y la cadena principal que es de 5 carbonos, pentanoato, ¿no? 4,4-dimetil, pentanoato de fenilo que viene a ser, obviamente, el radical que viene del alcohol. Acá tenemos otro éster, como ustedes pueden observar, ahí está el CO y la cadena carbonada, ¿cierto? Que contiene entonces al grupo éster. Entonces, este CH2CH3 que se acopla al oxígeno viene a ser el radical etil, ¿cierto? El radical etil. Muy bien, entonces, de acuerdo a la estructura, entonces su nombre será el 2-metil porque en posición 2 está el radical metil en la cadena carbonada principal, que contiene el grupo este, el 2-metil, y de tres carbonos en la cadena principal, propanoato, ¿cierto? 2-metil propanoato, y luego complementa el radical que viene del alcohol, que es el que está unido al oxígeno, ¿no? De etil, ¿correcto? Entonces, de esa manera tenemos los sustituyentes. Hay algunos sustituyentes prioritarios, ¿correcto? En el caso de un éster y un aldehído y un hidróxido, entonces el éster tiene la prioridad. ¿Quién tiene la prioridad sobre el éster? Es justamente los ácidos. Entonces, si tenemos ácido y tenemos éster, entonces quiere decir que podemos entonces realizar la estructura de estos compuestos, ¿correcto? Muy bien, entonces hay prioridades. Tenemos luego ácidos carboxílicos, correcto, en el cual también nos va a generar la nomenclatura de estos diferentes compuestos ésteres.
Muy bien. Entonces, ácido 5-metoxicarbonil pentanoico, el grupo carbonilo, ¿cierto? Que está unido al ácido porque ya es el principal, tiene la prioridad del ácido. Acá también tenemos el ácido, ¿cierto? El cual el grupo, ¿no? Etoxicarbonil está en posición 4. Este es el etoxicarbonilo, entonces que está en posición 4, pero teniendo la prioridad el ácido. Bien, y luego cuando los ésteres tienen estructuras cíclicas, como el caso de este éster, correcto, que está enlazado a una cadena cíclica, entonces tiene la terminación carboxilato, benceno carboxilato de metilo, o en este caso, correcto, que tenemos, ¿no? También una cadena principal, correcto, con el grupo éster, entonces tenemos ahí 4-bromo, 3-metil ciclohexano carboxilato de etilo, ¿correcto? Algunas reacciones de los ésteres tenemos, por ejemplo, hidrólisis de ésteres, los cuales estos ésteres, al reaccionar con hidróxido de sodio, agua y en presencia de un ácido, entonces se transforman en ácidos y alcoholes, ¿cierto? O sea, lo inverso, ¿no? También hay aminólisis de ácidos, lo cual los ésteres se convierten en aminas, ¿cierto? En el cual se da en presencia de amoníaco y éter, ¿no? Y también tenemos la reducción de ésteres en los cuales generan alcoholes, ¿correcto? Algunos ésteres naturales tenemos, por ejemplo, el caso del formiato etilo, que da el olor o aroma marrón, acetato de pentilo, que da aroma a plátano, el acetato propilo, que son entonces aroma a pera, acetato octilo, aroma naranja, acetato de bencilo, aroma jazmín, butirato de metilo, aroma manzana, butirato etilo, que da aroma a piña, butirato de mentilo, aroma albaricoque, el butirato de bencilo, que da aroma a rosa. Son algunos, entonces, ésteres, como vemos en su estructura, que tienen esa estructura éster, que dan justamente esos aromas muy característicos en estos productos, ¿no? Bien, ese es todo con respecto entonces a nuestro tema de este y conmigo será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.